Bienvenidos a las cápsulas de Esa Noche Presenta TV. El día de hoy, como es costumbre, mi hermano y profesor Antonio S. Almeida nos compartirá un tema que viene ahora sí plasmado en las páginas, en algunas de las páginas del libro Lo que no sabías de ellos, del cual es autor. Bienvenido, Toño, y nos platicarás hoy de ese tema que los tres reyes malos. Buen día a ti, Jera, y buen día a todo nuestro querido público. En efecto, Jera, realmente nuestra historia está plagada de curiosidades, así también como de anomalías, pero también tiene muchísimas curiosidades, y el día de hoy abordaremos una de las tantas curiosidades que tiene la historia del país. Y como bien decías, los tres reyes malos. Vamos haciendo un pequeño así como ejercicio. Si yo digo, a ver, piensen en personajes de la historia de México que han sido catalogados como los malos. ¿Quiénes se te vienen a la mente, Gera? Hablando en cuestión histórica, satanizado, Santa Anna. Satanizado, Porfirio Díaz. Plutarco Elías Calles. Huerta. Estamos hablando de cuestión política. Pues mira, y también yo creo que a nuestro querido público se les puede venir a la mente quizás varios de los personajes que nombraste, quizás todos, quizás todavía más. De hecho, nos faltan personajes a los que se les ha satanizado. Porque mira, Toño, sí, mencionan que ahora sí, la historia no contada habla cosas truculentas de Miguel Hidalgo, de Benito Juárez. Sí, ya en la época moderna vamos a estar hablando de el sexenio 88-94. Vamos a estar hablando también del 2012-2018, otro sexenio, que también hablan cosas, pues, que sí se hicieron bastante anomalía, pero todos tienen, estamos hablando en la época del 68. Pues sí, mira. Son muchas cosas que podemos hablar de gobernantes que hicieron cosas anómalas o cosas no quiero utilizar ese término, pero cosas no muy prudentes para la ciudadanía, para el pueblo. Pues simplemente llamémosle incorrectas, ¿verdad, Jera? Sí. Incorrectas, y pues la lista es interminable. La verdad, la lista es interminable, pero bueno, hoy abordaré a estos tres personajes que curiosamente, mira, antes de decir quiénes son, ellos, a ver si, bueno, ya leíste el libro, si vas a saber quiénes son. Ellos compartieron varias cosas curiosas en su vida. Quizá no fueron en el caso de uno de ellos, bueno, llegaron en algún momento dado, algunos de ellos quizá a coincidir un tanto, al menos en tiempo, no en que hayan coincidido en funciones o que hayan coincidido en alguna reunión, simplemente en tiempo. Por ejemplo, el caso de los personajes que voy a hablar. Bueno, para no irme por otro lado. Ellos compartieron el que eran generales. Hablo de los tres reyes malos, como bien decías. Fueron generales los tres. Los tres mandaron matar y mataron a muchísimos por su misma actividad en la milicia. Otra, estuvieron en muchas batallas, en muchas, y dos de ellos más todavía, los dos primeros que voy a hacer mención, muchas batallas. Otra cosa que también los une es que en su momento fueron alabados, fueron casi hasta endiosados, al menos los dos primeros, y también los tres compartieron el que fueron despreciados por las mismas personas de su tiempo, y ya no se diga hasta la fecha, han sido despreciados. Uno de ellos, indiscutiblemente que sí es el más, considero yo, desde mi punto de vista, el más despreciable, que es el del último que voy a abordar. Y además, otra cosa importantísima, los tres llegaron a ser presidentes de México. ¿De quién voy a hablar? De
En primera instancia, de acuerdo al orden de aparición en el mundo, Antonio López de Santana, que su verdadero nombre era Antonio de Padua, María Severino, López de Santana y Pérez de Lebrón. Él es el primero. El segundo rey malo es José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. El tercero es Victoriano Huerta Márquez, los tres generales, los tres presidentes de México. Ahora, ¿qué pasa también con ellos? Curiosamente, aquí a estos tres generales no se les aplicó la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, porque si mandaron matar o ellos mismos mataron por su propia actividad, ellos no murieron con esa característica o mediante ese recurso. Otra, no se les aplicó tampoco el proverbio chino que dice, el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Y por qué? Porque los tres murieron prácticamente, y discúlpenme la expresión, en cama y sin ningún otro, sin nadie que los quisiera matar. Vamos con el primer caso. Antonio Esto no quiere decir, Toño, que no hayan sufrido en vida. Ah, claro que sí. Y sí sufrieron y vamos a ver en un momentito cómo estuvo un poquito de ese aparente sufrimiento o sufrimiento en sí. Mira, por ejemplo, el caso de Antonio López de Santana, que era muy ególatra. Él lamentablemente fallece fallece el 21 de junio de 1876 allá en la Ciudad de México. Pobre, olvidado por todos los que lo seguían y además prácticamente ciego. Imaginémonos, él fallece, insisto, en esa casa, que todavía, por cierto, por ahí hay una placa en esa casa, la calle es Bolívar, actualmente es Bolívar. Y bueno, nadie lo fue a tratar de molestar, él sencillamente dejó este mundo en esas condiciones, insisto, a los 82 años, perdón. Otra, el general Díaz, él muere a los 84 años, perdiendo la noción del tiempo, ya prácticamente sin movilidad corporal y con deficiencia al hablar. Prácticamente ya estaba postrado en cama. Él muere en su departamento allá en París, en Francia, el 2 de julio de 1915. Una persona tan vigorosa, imagínate lo que sufrió estar postrado en cama. Sí, Gerard, sí. 84 años de edad. Y el tercero, que este señor muere pues realmente joven, muere a los 61 años de edad. Él muere, ¿por qué crees? Por cirrosis hepática. Él era un borrachazo el señor, y discúlpenme la expresión, pero era un borrachazo. Él cuentan en algunos libros, en algunas fuentes informativas, que él tenía temor que lo mataran, pues lógico, si debía muchas vidas y fue nada honesto en su accionar. Él andaba en su carro, en un carro, y obviamente traía sus escoltas en el carro y su chofer, y ahí andaba tomando el señor a cualquier hora del día. Entonces no se le podía localizar en un lugar específico por ese hecho, porque andaba prácticamente huyendo o en su mandato como presidente de un lado a otro en su vehículo, y nunca faltaba la botella de vino. Así es que muchos de los días que él estuvo como presidente, estuvo con esa problemática, con esa enfermedad de andar tomado, andar con las copas realmente hasta pasadito el amigo. Él muere en una prisión en Texas, y actualmente, que por cierto es una cripta por demás sencilla, están sus restos en El Paso, Texas. Él muere el 13 de enero de 1916. Y como pues mencionaba Gera, ellos mueren en cama y no por ninguna arma que les haya ocasionado ese mal. Así es que, a grandes rasgos, estas son las características de estos tres reyes malos de la historia en nuestro país. ¿Qué opinión te da, Gera, todo este asunto de estos tres personajes? Que cada uno te puede dar pie para un programa más extenso. Sí, Gera, en efecto. Fueron
bien o mal, fueron unos personajes trascendentes en la historia de aquí del país. Sí. Reitero, bien o mal. Ahora, ahorita lo que comentas de que en muchas ocasiones estaba en estado inconveniente, imagínate cuántas decisiones llegó a tomar. Malas. Malas. Sí. Bajo su estado etílico. Sí, sí, Gerardo. Sí. Entonces, volvemos. Pueden tomar decisiones porque, bien o mal, un presidente es un ser humano. Y puede tomar decisiones al calor de un coraje. Ahora sí, al calor de una copa, al calor de un despecho. Y pagan justos por pecadores. Lamentablemente todo parece indicar que así sucedió, que era simplemente con la muerte del caso de Victoriano Huerta, que le manda propinar a Gustavo Adolfo Madero, el hermano de Francisco y Madero. Desde el momento en que lo invita al Cambrinus, el restaurante de moda ahí por la calle Madero, en ese entonces, bueno, sí creo que ya era calle Madero, sí, ya era calle Madero, o si no era calle Madero era San Francisco, y que le pide su pistola, y ya de ahí para el Real fue la debacle para el pobre de Gustavo Adolfo Madero González. Mira, que fue breve el tiempo que estuvo, pero muy sufrido. Sí. Muy sufrido. Sí. Me faltó un dato del caso de Antonio López de Santana, dónde se encuentran sus restos, aunque yo lo hemos mencionado en otros programas. Los restos están en el Panteón de Tepeyac, en lo que viene a ser todo el módulo, llamémoslo así, o todo el terreno que tiene ahí la basílica, todo el complejo. El complejo religioso allá en la Basílica de Guadalupe, inclusive está con su esposa Dolores Tosta. Los dos comparten la misma cripta y todavía sus restos están allá. Que quien no sabe, este espacio. Ahora sí, el área de ahí del Cerro del Tepeyac cuenta no nada más con las iglesias que se encuentran en la parte inferior, sino a lo largo de lo que viene siendo el cerro, se encuentran otras iglesias, así como un panteón. El Panteón del Tepeyac. Y que también el Panteón del Tepeyac, al igual que el Panteón de San Fernando, donde está Benito Juárez, sus restos, sí, nos da para un programa cada uno con toda la tranquilidad por todos los personajes que están ahí, sus restos incluidos. Que ahorita se me vino también a la mente, Toño, a reserva de lo que tú y nuestro amable auditorio decidan, comentaste sobre un dicho, sobre refrán, cosas así. También sería padre en una cápsula posterior analizar los refranes y los dichos. Está bien. ¿Históricos o los populares? De ambos. De acuerdo. Y otro. De acuerdo, Gerard. Tenemos, considero que mucho material de dónde seleccionar para brindarle a nuestro querido auditorio, pues, información que los pueda entretener un ratito y le pueda servir de algo tan siquiera. Así es, que esperamos sea de su agrado, y si no, ese es nuestro deseo. Háganos un comentario aquí en nuestras redes sociales para saber si seguimos adelante o no. Porque, o ya le paramos, ¿verdad? Así es, porque a gusto de mi hermano y su servidor podemos, pues, seguirle. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que estamos tratando de dar a conocer, de las investigaciones de aquí del escritor Antonio S. Almeida, y de lo poco que yo he podido investigar, puede ser de interés de nosotros, más no sabemos si de ustedes. Y si no es así, créanme que les agradecemos su opinión. ¿Por qué? Porque bien o mal nos ha servido para mantenernos ocupados en esta pandemia. Y además, pues, conocer más del pasado de nuestro país. Así es. Pues, muchísimas gracias, Toño. Gracias a ti, gracias a todos nuestros amigos y familiares. Lo mejor de la vida para todos ustedes y sus familias. Así es. Gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos ustedes por el favor de su sintonía. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Gerard.